Bueno, otro tema que corresponde a lo que es la bolilla de reumatología es la espondiloartritis. Bien, esta espondiloartritis y todo el grupo que comprende es lo que se refiere cuando uno habla de las artritis seronegativas. Y dentro de este grupo de las espondiloartritis vamos a tener enfermedades que van a compartir ciertas características clínicas, radiológicas y patogénicas, por lo que siempre vamos a tratar de hacer el diagnóstico diferencial entre ellas. Comprenden características como es la afectación axial, porque tienen afectación sacroiliaca y la columna, tienen una elevada frecuencia de entesitis, están asociadas con el antígeno de histocompatibilidad B27 y con agregación familiar, tienen mayor tendencia a producir oligoartritis de miembros inferiores cuando hay artritis periférica y tiene presencia de manifestaciones características sistémicas. Bien, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo? Lo que es las enfermedades como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, las enfermedades inflamatorias intestinales. Dentro de las espondiloartritis vamos a incluir lo que es la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la artritis de la enfermedad inflamatoria intestinal, la espondiloartritis de inicio en la infancia, las espondiloartropatías indiferenciadas y el síndrome SAPO, que es un síndrome caracterizado por sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar o qué necesitamos para decir que, bueno, esto es una espondiloartritis con una afectación axial? Vamos a tener que son pacientes menores de 45 años con dolor lumbar inflamatorio y que además puede tener presencia de sacroileitis, que la vamos a evidenciar por radiografía o resonancia, o presencia del antígeno de histocompatibilidad B27 y las características clínicas de la espondiloartritis. Y ahí vamos a utilizar los criterios de ASAS de clasificación de espondiloartritis axiales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a tener un criterio obligado más la sacroileitis en la imagen más una o más características de espondiloartritis. ¿Y cuáles son los criterios obligados? La edad de inicio de los síntomas menor a los 45 años, un dolor lumbar mayor a 3 meses, la sacroileitis en imágenes que veamos inflamación aguda en la resonancia o la sacroileitis radiológica. Y las características de la espondiloartritis es la lumbalgia inflamatoria, la artritis periférica, la entesitis, la uveitis anterior, la dactilitis, la psoriasis, enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que tenga buena respuesta a los AINES, historia familiar de espondiloartritis, el antígeno de histocompatibilidad positivo y la PCR elevada. Cualquiera de estas, más esto, listo. Entra como clasificación de espondiloartritis axiales. O los criterios obligados, más el antígeno de histocompatibilidad, más 2 características de espondiloartritis. ¿Esto qué significa? Que el paciente todavía puede no tener los criterios de sacroileitis en imagen, pero si tiene los criterios obligados más alguna, 2 o más características de esta espondiloartritis, listo. Es un paciente que está cursando una espondiloartritis con afectación axial. Dentro de estas seronegativas o de estas espondiloartritis vamos a tener lo que es la espondilitis anquilosante. Esta espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica, inflamatoria y sistémica que afecta predominantemente al esqueleto axial y la entesis. El hallazgo más frecuente es la sacroileitis. A diferencia de la artritis reumatoide, que era una poliartropatía, una poliartritis simétrica y periférica. Bien, aquí solamente hablamos de afectación a nivel del esqueleto axial. Aquí se sugiere la existencia de un papel primordial de linfocitos T que los mismos péptidos propios los reconoce como ajenos o como bacterianos, y ahí desencadena toda una respuesta inflamatoria. Las manifestaciones clínicas de la espondilitis anquilosante, vamos a tener que se trata de un dolor de características inflamatorias, que lo va a diferenciar de otro dolor lumbar, y como particularidad presenta el debut por debajo de los 40 a los 45 años, un inicio insidioso, una duración mayor a 3 meses, una rigidez matutina de al menos 30 minutos. Es una patología que mejora con el ejercicio pero no con el reposo, mejora con AINES, tiene un dolor nocturno y tiene un dolor alternante en nalgas. Esto es muy importante porque el paciente va a referir dolor en el glúteo. Puede cursar por la misma
por la misma entesitis que produce y por la misma destrucción ósea, con fracturas patológicas o luxación de las vértebras cervicales 5, 6 y 7, con rigidez de columnas, rigidez torácica, las entesopatías, la sacroileitis y como manifestaciones extraarticulares, las uveitis anteriores unilaterales, dilatación de la raíz de la aorta, fibrosis pulmonar, prostatitis crónica, inflamación intestinal o las enfermedades inflamatorias intestinales, etc. El diagnóstico lo hacemos mediante la exploración física. Vamos a solicitar como exploraciones complementarias evidenciar la presencia del antígeno de histocompatibilidad. Podemos encontrar una elevación de la BSG y de la PCR. Y el líquido articular es de características inflamatorias. Muy importante para hacer diagnóstico con una artritis séptica. En la radiología lo que vamos a tener es la presencia de sacroileitis radiológica, bilateral y simétrica, pero ¿esto dónde está? En la articulación sacroilíaca. Hay un borramiento del hueso subcondral y aparecen erosiones y esclerosis en el hueso subyacente. Las manifestaciones radiológicas de las que hablamos son la sacroileitis bilateral, la rectificación de la lordosis lumbar, una cuadratura vertebral, sin desmofitos, una columna en caña de bambú, esto es donde se pierden los espacios articulares, y la lesión de Romanus o la lesión de Anderson. Los criterios clínicos que vamos a tener para hacer diagnóstico de espondilitis anquilosante va a ser un dolor lumbar inflamatorio mayor a 3 meses de duración, una limitación de la movilidad lumbar en los planos sagital y frontal, limitación de la expansión torácica, más la sacroileitis bilateral, ¿sí? Cuando el paciente tiene el criterio radiológico y uno por lo menos de los criterios clínicos, listo, esto es una espondilitis anquilosante, no hay más. Cuando hablamos hace ratito de los criterios ASAS, eso es para las espondilitis axiales. Y una vez que nosotros tenemos las espondilitis axiales, entramos a diferenciar cada una de estas espondilitis. La espondilitis anquilosante puede ser diagnóstico diferencial con la enfermedad de Forestier, pero principalmente la espondilitis anquilosante tiene un inicio menor a los 40 años, un dolor de tipo inflamatorio, tiene una limitación marcada a la movilidad, cursa siempre con sacroileitis, pero no va a tener hiperostosis, tiene siempre sindesmofitos y siempre las interapofisarias vertebrales. Ahora bien, ¿cómo voy a tratarlo yo? Y dijimos que era una patología que respondía a AINES. Entonces, el tratamiento sintomático, AINES. Vamos a agregar también lo que van a ser las terapias no farmacológicas, el ejercicio, la fisioterapia, la rehabilitación. Si el paciente no responde a esta primera línea, nosotros podemos usar una segunda línea que son los FAME, ¿sí bien? Como el aternesept, infliximab, adalimumab, que son los antifactores de necrosis tumoral, o también podemos utilizar los antiinterleucina. Esto principalmente los AINES, las terapias y el anti-TNF, vamos a usar cuando la afectación es axial. Si tenemos por otro lado una afectación periférica, una artritis, entesitis, dactilitis, además de los AINES o de esta segunda línea, vamos a agregar sulfasalacina y en el caso de que sea necesario, las corticoides intralesionales.